de la tesis y lo primero que me dice así entrando es: profesor, tiene que quitar todos los gerundios, profesor no, alumno todavía, tiene que quitar todos los gerundios de su tesis. ¿Por qué el maestro me pide quitar todos los gerundios de la tesis? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué el maestro me hace esa solicitud? La primera es cuestión de estilo. Claro. Pero la segunda es bien difícil la concordancia. Muy bien, es muy compleja la concordancia. Miren, hay una cuestión que siempre nos menciona, que siempre nos dice cuando nos dicen en gramática, es que con el gerundio se tiene que tener mucho cuidado porque tiene especificaciones en torno al significado. Aquí ya platicábamos con el participante que tiene algunas complejidades y esto ya es complicado hablar de términos extraños. Por ejemplo, ¿qué usos conocemos del gerundio? ¿Quién me levanta la mano primero? Pues que se utiliza como el presente continuo, ¿no? Pues como el presente continuo. ¿Cuál otra? Eso de todo el presente continuo. ¿Cuál otra? Por el verbo estar. Sí, regularmente con el verbo estar. ¿Otra más? ¿Algún uso más? Bueno, para platicarles más o menos de una manera más Pues no sé sencilla. si también como locución adverbial. Sí, pero ahí es donde empiezan los problemas con la locución adverbial, porque Como que a veces no se puede empatar con la acción que ocurre en ese momento, ¿no? exactamente da la idea de posteridad de las cosas que se mantienen muy bien. Sí, porque califica un verbo y al calificar el verbo hace una idea exactamente de la posteridad de la vez. Bien, ¿qué pasa con el gerundio? El gerundio simple, regularmente como es una forma no personal del verbo superboide, necesita casi por fuerza estar en un contexto de oración, ¿no? Realmente. Muestra algo que dura y dura y dura, le ponen así como el conejito de la Geiser, ¿no? Dura y dura y dura y dura. Es necesario que hacer esa especificación porque los tiempos siempre nos permiten hacer esta idea de durabilidad. ¿Qué tiempo siempre nos permite hacer la idea de durabilidad? ¿De qué? De durabilidad, que dura y dura y dura. Respirando. ¿Cuál? Respirando. El copete, por ejemplo. Copete respiraba, ¿no? Respiraba. Pero es un tiempo acabado. El gerundio nos permite dar la idea de que sigue. Por eso Que nunca se concluye la acción. exactamente, no que nunca se concluya, que Pero está pasando en este momento y tiempo. que es continua. Está cambiando. No tiene principio ni fin gramaticalmente, es una acción imperfectiva en este momento, ¿no? Su raíz para formar el gerundio necesita por fuerza la raíz y la terminación yendo. Recordemos, ¿alguien recuerda cuáles son las terminaciones? Yendo. Dependiendo, por supuesto, de la primera, la segunda o la tercera se ocupa ando, yendo, yendo. Bien, aquí pongo el ejemplo comiendo, ¿no? Ya no se alcanza a ver muy bien, pero muestra acciones que están en grado de ejecución, aunque puede que no hayan concluido. Eso es a lo que me refería. Probablemente las formas compuestas también me permiten hacer este efecto. He estado leyendo, ¿no? Me permite lo mismo. Está limpiando. Está limpiando, pero sí, pero con el ser sí lo permite hacer, no está limpiando. Pero es presente indicativo. La idea es que con el gerundio yo hago una serie de continuidad en dos acciones paralelas. Es muy importante reconocerlos. Los efectos efectivos de la relación entre los verbos reales que configuran la misma llegó corriendo, es una acción ya concluida, ¿sí? Porque el verbo es un pretérito, ¿no? Y luego iré corriendo, iré da la idea de acción iniciada que aún no ha terminado. Por acá, pongo, perdón, que se ve un ejemplo, no lo leí, haciendo eso acabarás mal. Bien, el gerundio solo sirve para acciones simultáneas, nunca posteriores. Y aquí pongo un par de ejemplos para que quede claro porque es muy delicado tocarlo. El ministro llegó tarde sentándose en la presidencia. ¿Llegó tarde? ¿Cómo lo explica? Exactamente, pareciera que el ministro llegó a sentado con la silla pegada y no se sentó. La idea inicial es esa, es una acción posterior. Llega tarde y posteriormente se sienta. ¿Cuál sería la idea que más o menos tenemos que manejar? El ministro llegó tarde anudándose la corbata y limpiándose los zapatos. Ahí ya está la idea realmente de simultaneidad, porque si puede llegar uno acomodándose la corbata, echándose el zapatazo y sentarse en la presidencia, ¿no? Pero también es muy importante el uso de la coma. En este caso, porque sí. Está dando énfasis, ¿no? Una seriación, ¿no? Ajá. Sí, porque yo pensé que era la seriación lo que le daba concordancia, pero después me di cuenta que no es el hecho de la acción que está ocurriendo. Muy bien, claro, es que si yo escogí el ejemplo más o menos para cambiar el ejemplo de las segundas, pero la idea es que yo puedo llegar a encontrarme en la forma
corbata y llegar a la presidencia al mismo tiempo, y lo puedo hacer al mismo tiempo. O sea, eso es, prácticamente es como un asunto por simultáneamente. Esto me lleva a que para que salga el significado podría variar, por ejemplo, si hago cosas extrañas como acciones combinadas, ¿no? Pensar y sentarme. Y creo que hasta es uno de los usos de la coma que esté previa al gerundio, ¿no? No necesariamente es pero... Bueno, o sea que es opcional, pero sí es un uso adecuado de la coma. Sí, es que depende mucho, porque mira, por ejemplo aquí está hablando de una juxtaposición, no sé, una juxtaposición, podría ser que lo usáramos en oraciones compuestas y ahí ya tendríamos que usar las comas por fuerza, depende del uso de la coma. ¿Vale? Ahora, otra parte importante, el punto compuesto no tiene mayor complejidad, solo haciendo un poquito alusión a lo que acabamos de realizar con mi compañera, pues sí tiene algunas cuestiones, por ejemplo, si usa el verbo haber, ese verbo haber es como el comodín de todos los, así como el arroz de todos los moles, ¿no? Ajonjolí. La ajonjolí de todos los moles. Dice, Bueno, es que al mole también le ponemos así. bueno, también. Parece mentira que digas eso, habiendo sido tanto ambos maestro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la idea está un poquito más terminada ya, o sea, si habláramos de una como marca semántica, está un poquito más acabada, ¿no? Porque sabe uno que ya, habiendo sido es que ya fue maestro, pero sigue siendo una idea de simultaneidad, ¿no? Habiendo sido tanto tiempo, sigue siendo maestro, pero es increíble que lo diga siendo tanto tiempo maestro. Es que parece que la simultaneidad está en el pasado por el sido. Exactamente. Habiendo sido, y aquí nos acabamos, imagínate una frontera, habiendo sido. Así es. Y ahí se acabó. Y fue simultáneo mientras fue habiendo sido, mientras fue maestro. Y el verbo sido ya te da la terminación de esa simultaneidad. Exactamente, sí, esa es la idea. Y pasa muy claramente, por ejemplo, el caso de esto, pues precisamente no me partido absoluto, no sé por qué me la quitaron, sé que no importa. En el caso del partido absoluto también da esa idea de continuidad. Pareciera que la idea del participio da una idea de terminación, pero incrementa un poquito el tiempo, como que lo sigue dice caminar. Luego en el número compuesto interesa la edad de duración, o sea, más duración todavía. En este caso siempre del pasado, sobre todo respecto a otro verbo. Salió de su casa habiendo hecho los deberes. Este habiendo es muy común, ¿no? Porque es el que más se emplea para el gerundio, que es el que más usualmente se emplea. Ahora, en la sintaxis, nada más como una especie de aclaración, ¿no? ¿Por qué no usarlo de manera posterior? Eso no es incorrecto. Lo que nos recomienda la gente que hace gramática es no usar el gerundio si no estamos seguros de ello, ¿no? Regularmente en la sintaxis es casi imprescindible el gerundio solamente, pero además de todo es una cosa muy coloquial. Pero se usa, a pesar de eso se usa mucho. Se usa muchísimo. Sobre todo la gente que escribe como arte. Y yo he visto mucho que se ha generalizado en los cursos periodísticos, ¿no? Regularmente, a través de la ruta de las reformas aparece un montón de gerundios todo el tiempo, viendo, y de hecho, bien platicábamos justamente con Miguel un ejemplo, ¿no? Una compañera que empezaba un relato, ¿no? Vamos a relato. Ah, sí. Que amándolo lo dejé, dice. Y así lo empieza. El relato lo empieza amándolo. Y yo le decía a Erasmo, es que el gerundio tenemos la idea de que algo ya pasó. O sea, ¿cómo empiezas un relato viendo pasado tantas cosas, ¿no? Cuando la primera vez que se hizo los cambios del programa, de los viejísimos a los nuevos, me invitaron a formar parte del primer cambio que se hizo del programa de TDR1 y estaba con puras maestras, era amigo yo de comunicación, eran puras maestras de letras. Y entonces yo casi no me dediqué a solo correcciones, así es súper lo que me dediqué ahí. Y entonces les preocupaba mucho que había muchos gerundios, es que se ando, pero también les preocupaba mucho el que ya meter muchas acciones en un solo párrafo, y entonces ocupaban mucho el ando, y yo decía, pero ¿por qué? Vamos a poner un punto y seguir un punto y aparte y sigamos. No, es que aquí no meter también esta acción y quiero meter, y entonces pues ahora que lo podía ocupaban mucho ando, pero tampoco querían usarlo, digo, no sabía qué mejorar lo que quieran, porque pues, entonces ya no, de los que quieren hacer, no quieren utilizar el endo y el ando, que gerundios, pero quieren meter muchas acciones en una sola oración. Por ejemplo, ¿cómo corregías esta? El ministro que llegó tarde sentándose en la presidencia. ¿El qué? ¿Cómo la corregían? El ministro llegó tarde. El ministro llegó tarde sentándose en la presidencia. Y el ministro llegó tarde. Toda la conjunción, claro, haciendo una coordinada, ¿no? Ajá. El
el ministro llegó tarde y se todo sentó. se sentó. Con un conector. Bueno, pues el ministro llegó tarde, punto. Se sentó, ya lo que... Y es mucho más entendible, mucho más claro, y nada, son golpes. Claro. En los exámenes de Cemeval, que lo hace gente que no tiene estudios, se les corre. No, es para ubicar el problema. O sea, el Perú lo usa en lugar de un nexo. Claro, exactamente. Es como una manera de ir poniendo oraciones, las oraciones. Y luego, pensando no lo ponen más y unos párrafos gigantescos que no salen para los grandes, por eso justamente. Bueno, la idea nada más era esta, ¿no? Buscar un cuidado, hacer un cuidado específico particular del uso del fondo, porque siempre pues está muy complicado. Ese es máster. Sí, ya se siente muy seguro. ¿Y en qué acabó Sí los cambiaste. la observación del maestro? ¿En qué acabó la observación? Pues al final me pidió hacer la corrección completa. Entonces tuve que quitar todos. O sea, le puse obviamente control B, ¿no? Bueno, ND, y me puse a quitar todos, ¿no? Y después aprendí a quitarlo, poner coordinaciones, poner puntos, y ya olvidarme de todos los segundos. ¿Es porque es un visto? Es un vicio, es como el cigarro, no se puede dejar. Darío Medina, me mandó a corregir, quitar todos los segundos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? No. Si les gusta este tema, tenga dudas, sí les recomendaría que copiaran. Pero fíjense ahí que yo les decía cómo la ortografía sirve para referir. Si el uso, que se supone que es el, ¿cómo podemos decir? La autoridad. No hay unos señores que se arrojan la autoridad y dicen, ese está mal, me lo corriges todo. Y pues nosotros sabemos que la lengua es viva, entonces sí, la lengua culta que nosotros ponemos en la ortografía, pues es la lengua dominadora, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que hay una razón de ser y la principal es que le demos pues una lógica a nuestras ideas, ¿no? Con esta estructura, con la estructura adecuada no solo respecto al gerundio, sino en general la gramática y la redacción misma, pues sí nos ayuda a ordenar, ¿no? Bueno, yo no soy de letras clásicas, no lo soy, pero alguna vez mi asistente sí me dijo que redactar viene de requiere, ¿no? Que es ordenar. Y entonces, bueno, es que también es toda una operación mental, la redacción que nos ayuda a ordenar las ideas, porque no son para nosotros, son para que alguien nos lea y en medida de eso nos va a poder comprender mejor. Sin embargo, fíjate que es como cuando también dice que el muchacho lea lo que sea, pero que lea, ¿no? También yo me pongo a pensar en muchos alumnos, por ejemplo en mi caso, que la verdad es que sí los regaño mucho, porque tengo el padre, ¿por qué dices? Entonces cuando llegan temerosos, y luego, por ejemplo, el padre escribe 5 líneas o 10 líneas, y no, pues nada más escribe 5, ¿no? Entonces también va en el sentido de eso, si decimos, bueno, que lea lo que quiera, pero que lea, que escriba lo que quiera, pero que escriba, ¿no? Y al final quizá el producto acabado, el producto acabado, el producto formal, ahora sí vas, corriges, pero de momento, por ejemplo, el escritor cuando se suelta, ahí está la hoja blanca, ¿cómo comienzo? Y yo digo, muchachos, ¿cómo empiezan? Pero comienza, ¿no? Con falla, lo que tú quieras, pero lo empiezas. Y ya después, ahora sí comienzo a corregir. Pero ciertas estrategias para empezar, ¿no? Ajá, Ya de ir a saber escribir lo que se te hace a la gente. Yo diría que es personal. Conectores, Pero aquí estamos olvidando que leer no es cualquier cosa. Todos los textos tienen una intención y es lo que estamos trabajando con esto de saber los verbos, cómo funcionan dentro de una oración, porque todo tiene una intención. Entonces el saber leer, y cuando tú ya comprendes el texto, es que estás entendiendo